Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Y muchas gracias por acompañarnos y confiar en nuestras informaciones. Hoy, 30 de abril, se acaba el cuarto mes del año. Mañana es una fecha importante, además desde el punto de vista político. Transmisión monumental a partir de las 9 de la mañana, con todos los detalles de la elección del directorio legislativo. Mañana tendremos de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde una transmisión ininterrumpida respecto a estos temas y lo que surja. Si habrá conferencia de prensa, que aún no lo sabemos, del gobierno respecto al COVID, iremos a la conferencia también, y después tendremos un análisis en el espacio de Matices de lo que haya ocurrido el día de ayer. Déjenme, antes de que se me olvide, agradecerle a la chicharronera Xerri, que hoy le trajo almuerzo al equipo de Noticia Monumental, don Marcial. Gracias a don Marcial y a la chicharronera Xerri, que por cierto sigue abierta de 12 mediodía a 7 de la noche de lunes a viernes, por si usted quiere acercarse a cualquiera de sus diferentes puntos, en Escazú, en Acerrí, también en San Francisco de los Ríos. Gracias, don Marcial, de verdad, de todo el equipo de Noticias Monumental. Y para las personas que preguntan dónde pueden ver las entrevistas completas de Matices, lo pueden ver en en Facebook de Noticias Monumental, y yo subo también algunos extractos a mi canal de YouTube, Randall Rivera Vargas, así es que el completo en el de Monumental y algunos extractos también en el canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos sobre un grupo de mujeres de reconocida trayectoria que va a trabajar junto al gobierno de la República para textualmente generar acciones para contribuir con la gobernabilidad democrática. Este anuncio lo hizo la vicepresidenta de la República, Psy Campbell, y doña Patricia Mora. ¿Cuál es la idea de este grupo? Bueno, es mitigar los efectos económicos y sociales causados por la pandemia del COVID-19, según lo indicó el gobierno de la República. Y dos de esas mujeres reconocidas me acompañan esta tarde en Matices. Permítanme saludarlas. Le voy a pedir a los compañeros de Canal 2 nada más que me pongan la conexión en pantalla para ver si ya las dos están con nosotros y poder presentarlas. Así es que vamos a ver. Ya casi. Recordarles además los canales que tenemos para comunicarse con nosotros. Estamos en Twitter, en @monumentalcr, estamos en Facebook, Noticias Monumental, y estamos también a través de nuestro canal 899359935 de WhatsApp para que nos acompañen. Qué raro, todavía no me salen conectadas y yo acabo de ir a revisar y estaban con nosotros. Ah, que necesito que las dos habiliten la cámara, por supuesto. Doña Carla y doña Montserrat, si nos están escuchando, ahí están las dos. Ahora sí, muchas gracias a Manuel, además, que nos ayudó, y muchas gracias a doña Montserrat y a doña Carla. Voy a presentarlas. A doña Carla Prendas, que es exdiputada de la República, ha trabajado durante 22 años en la protección y defensa de poblaciones vulnerables. Doña Carla, bienvenida a Matices, un gusto volverla a ver. ¿Cómo está? Randall, qué gusto. Me encanta volver a estar en este espacio, compartiendo una vez más con usted y con todas las personas que nos están escuchando. Agradecida por el espacio. Un placer. Muchas gracias por estar conmigo. Discúlpeme que sea tan quisquilloso en los detalles técnicos, pero usted siempre ha sido muy agradable tenerla en Matices. Si pone su celular en horizontal, la veo todavía mucho mejor. Con todo gusto. Gracias. Ahí, exactamente, así la veo a pantalla completa. Doña Carla, muchas gracias por estar con nosotros, y a doña Montserrat Ruiz, que es la directora ejecutiva de la Cámara de la Economía Social Solidaria. A doña Montserrat, que no la conocía, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Muchísimo gusto, Randall, encantada. Muchísimas gracias por la invitación y por generar este espacio tan valioso para poder hablar un poco en lo que estamos, en la agenda que tiene la Cámara con respecto a toda la crisis de la COVID-19 y demás. Gracias. Gracias a ustedes dos, que además son muy valientas. Digo, cuando a uno le dicen, vamos a mitigar los efectos del COVID-19, es más difícil que la lucha entre David y Goliat, más difícil que Costa Rica le gane a Brasil en un mundial de fútbol. Es decir, es una tarea tan enorme
¿verdad? Con poblaciones tan vulnerables en términos generales que yo no sabría cómo empezarlo a contar. ¿Cómo va a ser el grupo? ¿Cómo se conforma en primera instancia, doña Carla, para después entrar en detalle de cómo será el trabajo en específico? Bueno, Randall, tal vez es importante como señalar dos cosas importantes hoy y en el contexto que estamos. El tema se anunció y pues se está trabajando, hay una planificación, hay un cronograma, pero el detalle, digamos, como formal de toda la presentación, de las acciones concretas, de todas los objetivos a trabajar, que bueno, ya la primera vicepresidenta mencionó algunos, se estarán haciendo puntualmente para el mes de mayo, ¿verdad? Con una planificación de acciones a inmediatísimo plazo, a mediano plazo y post COVID-19. Entonces, a mí me parece que en ese espacio, como vocera y coordinadora, la señora vicepresidenta de la República, en conjunto con el equipo, pues realizará todo el detalle específico, puntual de lo que se pretende realizar. Lo que sí puedo, digamos, me parece que es importante mencionarlo, es que es un grupo con un enfoque holístico, ideológico, interdisciplinario, en donde también coincido con usted que evidentemente dar un paso al frente, poniendo en evidencia que se está trabajando en esto, pues no es sencillo, pero bueno, es parte de lo que hay que hacer y es parte de lo que uno señala también de que corresponde también asumir esos esfuerzos en conjunto. Creo que es importante hoy señalar que entre los espacios de las agendas que tenemos varias, en este caso particular hoy con Montserrat y de la Cámara de Economía Social Solidaria, pues sí venimos desde hace tiempo atrás, hace aproximadamente mes y algo, trabajando algunas acciones, haciendo algunos esfuerzos, sobre todo con perspectiva de género también y desde enfoque territorial, que me parecen que hoy son oportunos para poder también analizar, señalar y que tomarán relevancia en todo este tema que hoy nos toma por sorpresa al país y al mundo. Claro, y le entiendo, digamos, que el detalle será analizado posteriormente. Doña Montserrat, pero, digamos, si nos vamos a incluso antes del COVID-19, ¿verdad? Las poblaciones vulnerables son muy complejas de entender porque tienen particularidades regionales, tienen particularidades de género, tienen particularidades culturales. Entonces yo podría meter, por ejemplo, en poblaciones vulnerables a la niñez, pero no la puedo meter como un todo en Costa Rica, sino a la niñez de la zona sur del país, a la niñez a la niñez indígena, por ejemplo, de los noves, como un ejemplo en particular, a las mujeres en términos generales, pero con algunas particularidades, depende a la región, a la cultura. ¿Cómo hacemos, digamos, para lograr entender estas particularidades y generar una reacción que al mismo tiempo sea general, pero que sea específica? De acuerdo, Randall. En efecto, hay un tema importante y que tenemos que valorar en esta crisis, es que todo lo que ha sido precrisis queda en un análisis ya ahora mucho más exhaustivo del que había antes, y hay números que ahora van a variar, por supuesto. El tema de la vulnerabilidad que hemos vivido en las diferentes características y territorios que usted habla, sí nos atañe a organizaciones sociales. La Cámara ha sido muy insistente en poder velar desde los territorios y sus particularidades, con líneas diferentes, con estudiosamente también elaboradas por las mismas organizaciones que terminan siendo integradoras territoriales, donde las mismas comunidades también llegan y emergen con un movimiento social activo, visto hoy en asociaciones de desarrollo integral que están generando los números día a día con respecto a lo que está pasando y que son sumamente inclusivas. Que esa es una de las características y particularidades de la economía social, la inclusividad. Y para nosotros es de valor, y principalmente el tema de niños, el tema mujer. Hoy el tema mujer atañe directamente a la sociedad, no solo en el aspecto de que estamos en la primera línea de atención hoy,
sino también porque muchas somos madres, bueno, muchas son madres solteras y que tienen que también estar velando por el bienestar de estos niños que de pronto usted está diciendo de todos los territorios. Y cuando nosotros nos referimos a mujeres y niños, siempre decimos mujeres y niños de todas las, bueno, en el caso de mujeres de todas las edades y niños y niñas. Le comento y le reitero, nosotros como organizaciones sociales procuramos tener un manejo efectivo, eficiente y también visibilizar a estas poblaciones de una manera solidaria. Perdón, doña Montserrat, es que no le escuché el cierre porque se nos fue un segundito el internet. ¿Usted podría repetirme el cierre nada más? Con todo gusto. Nosotros como organizaciones de economía social velamos por la inclusión y solidaridad de estos sectores por parte de la mayoría de organizaciones de economía social que se encuentran territorialmente y como se lo decía al inicio y que forman parte también muchas veces de posicionamientos muy fuertes en materia de gobiernos locales y demás. Gracias, ahora sí la escuché muy bien. Doña Carla, yo puedo tener un sinfín de razones para entender por qué es un consejo de mujeres, pero quiero escucharlo de usted. ¿Por qué es un consejo de mujeres, doña Carla? Bueno, yo sé que usted como comunicador y como persona y como profesional por algunos otros espacios que hemos compartido de análisis de temas, está clarísimo la importancia del tema transversalizado a todas las áreas, pero más que hablar de un tema específicamente de un consejo, creo que aquí lo importante es entender que como mundo hemos estado haciendo una lucha histórica por un tema de igualdad de condiciones entre mujeres y entre hombres. Eso es lo que corresponde. Eso debería ser lo natural. Pero sabemos que en esa lucha histórica, pues las cosas han sido difíciles, ¿verdad? Han sido muy difíciles a pesar de que las mujeres son la mitad de la población del mundo. Y se ha avanzado lento, difícilmente, con muchos obstáculos en el camino. Y seguimos tratando de poner sobre la mesa la importancia de seguir hablando de estos enfoques. ¿Por qué? No porque a alguien se le ocurra o porque hay un grupo de mujeres aisladas en X o Y tema o ante una situación X, sino por esa realidad histórica y por las estadísticas que hoy nos plantean la importancia de tener condiciones de igualdad para mejorar la economía, para mejorar las condiciones del mundo, para avanzar de manera integral y la dificultad que tenemos para eso. O sea, es ilógico hablar en cualquier ámbito sin que hayan mujeres sentadas en cualquier espacio de toma de decisiones activamente y dentro de sus contextos. Entonces, más allá de hablar de un sector, creo que es esa reflexión de poder venir a decir, bueno, tenemos que hablar de enfoques de equidad de género en todo. Tenemos que procurar en un país y en el mundo que las mujeres asuman esos espacios de toma de decisiones, de búsqueda de soluciones, un papel protagónico en sus mismos contextos y en sus espacios. Ayer señalaba yo que hablaba con una amiga en otro medio de comunicación, hablábamos de otros contenidos de temas, pero hablábamos de la importancia de no perder el enfoque, que a veces pensamos que las soluciones solo se hacen desde un poder ejecutivo, ¿verdad? Y y de las diferencias, la interseccionalidad en el tema de las mujeres también, hablamos de la importancia de que esos gobiernos locales que precisamente mañana están adquiriendo toma de posesiones nuevas, haya mucha participación protagónica de las mujeres, ¿verdad? En esos directorios, en esas comisiones, claro, que se abran políticas públicas para que esas mujeres puedan realmente descentralizar, hacer en territorio con sus particularidades la solución ante una situación que hoy es más particular porque tenemos un tema de pandemia. Y yo no quisiera dejar de lado reiterar y reiterar esto con enfoque de género porque podemos retroceder y esa es la percepción en lo que hemos avanzado a través de la historia. Y así también la discusión podría llevarse a espacios públicos y privados, a espacios del Ejecutivo y a espacios del Poder Legislativo, en donde también es muy importante sentar una discusión, un control político, toma de decisiones de legislación basadas en perspectiva de género,
en el marco de la toma de decisiones de una pandemia que tenemos ahorita, que nos agarró a todos por sorpresa y a todas, y la planificación país con esa participación equitativa para lo que viene después de esta pandemia. Y la representación de mujeres es precisamente cómo se sienta en una naturalidad mujeres y hombres a tomar decisiones como corresponde, ¿verdad? Con papel protagónico, con particularidades. Las expertas son las mujeres que viven el área, su territorio y sus condiciones, deben de estar generando acciones. Y hay en todo nivel, ¿verdad? Tenemos en niveles altos, en niveles medios y en niveles bajos cuando hablamos de la parte socioeconómica. Pero creo que hoy lo más importante es hacer mucho hincapié en este contenido como tal, sobre todo pensando en aquellas que tienen mayor vulnerabilidad, en aquellas que están en condiciones de pobreza extrema ya antes de que esto sucediera y que hoy hay una repercusión económica fuerte, en aquellas que tienen condiciones de violencia doméstica, de género, en aquellas que no tienen autonomía económica básica para pensar en la alimentación. Por eso es importante hablar, visibilizar y evidenciar que eso es así, que no se puede normalizar que solo en los espacios de toma de decisión exista una representación de un género cuando por razones lógicas desde todo punto de vista, adecuadas para la evolución de un país, para salir todos adelante, pues la situación tiene que ser naturalmente con mucho protagonismo de las mujeres. Por supuesto, pero déjenme agregarles algo más, si me permite, doña Carla y doña Montserrat. En la historia de la humanidad está llena de decisiones respecto a poblaciones vulnerables tomadas por las poblaciones que no son vulnerables. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, en el tema de la niñez, son los adultos los que normalmente toman las decisiones. En el tema de, por ejemplo, de las poblaciones esclavizadas, durante muchos años en algunos continentes eran los blancos libres los que tomaban decisiones respecto a esa población. Y creo que es un agregado más que innegablemente las mujeres han sido una población vulnerable independientemente de sus características propias, regionales, culturales y geográficas, que entienden mejor, lo digo con toda humildad realmente, las necesidades de las poblaciones vulnerables, doña Montserrat. En efecto. Bueno, es importante también entender, y apoyo un poco aquí también a los comentarios que ha dicho doña Carla. Este espacio creado desde el Consejo de Mujeres creo que es una de las ideas más brillantes y que son un ejemplo mundial para poder posicionar hoy por hoy en la toma de decisiones a muchísimas mujeres que también venimos de la diversidad y que entendemos lo que está pasando en diferentes partes del territorio nacional. Suele ocurrir que las mujeres en especial siempre están siendo vulnerabilizadas, son las más afectadas en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, y eso siempre surge contrarrestarlo con efectos indeseados que incluso pueden llevar a pérdidas de vidas, y esto no puede ser el caso. Esto debe ser parte de todo un eje transversal en la toma de decisiones ante propuestas que se están generando no solo en el Estado, sino también desde las mismas organizaciones. El posicionamiento de nosotras dentro de espacios en materia de propuestas, en materia de articulación de los mismos sectores, deben tener la transversalidad de la mujer para no perder y volvernos otra vez dentro de este segmento que usted dice, don Randall, de vulnerabilidad. En efecto, nosotros tenemos que empezar a posicionar líneas reales de acción, y lo estamos viendo en el mundo, toda esta parte nórdica también que está siendo liderada por mujeres, donde están tomando una sensibilidad a la crisis con un ejercicio también de propuestas que están haciendo la diferencia. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. En materia de igualdad, sabemos que estamos según la ONU a 200 años de poder llegar a esto, y esos números hay que cambiarlos. Y personas ya posicionadas, mujeres posicionadas, grandes mujeres con muchísimo conocimiento, estamos luchando y estamos viendo cómo podemos cambiar esas estadísticas, hacerlas más reales. Permítame hacer además en este tema, digamos, un examen reflexivo. Yo creo que el COVID-19 le ha permitido al planeta
hacer una pausa en algunas cosas, una pausa obligada y revisar sus sistemas y sus formas. Y aunque yo soy el primero en advertir, digamos, que no podemos tomar decisiones estructurales al calor del momento, lo cierto es que sí podemos ser muy reflexivos en algunas cosas. Y una de esas cosas es que en tiempos de bonanza, las personas beneficiadas particularmente son los dueños del capital. Y en tiempos de vacas flacas, sí se democratizan las pérdidas. ¿A qué me refiero? Okay. Cuando usted trabaja en una empresa, todos que trabajamos en empresas, en los momentos en que esas empresas están buenas, los dividendos se dividen entre sus socios, no entre sus empleados necesariamente. Pero en momentos de crisis, se democratizan las pérdidas. Y eso nos habla de un sistema que sé que se entiende muy bien desde la economía social solidaria, pero que es un sistema perverso en algunas ocasiones que hoy nos permite verlo con muchísima más facilidad. Voy a variar el orden, doña Montserrat. ¿Qué le parece esta reflexión? No, por supuesto, sí, eso, más bien esta es la gran oportunidad de ver un modelo económico distributivo. Sin duda, esta crisis ha venido a poner en mesa hoy lo que es realmente esta economía plural, esta economía de las personas, esta economía territorial, esta economía que ha generado, por lo menos en Costa Rica, desde hace más de 100 años y ha engrandecido a muchísimas comunidades como el Cantón de Grecia, como Dota, toda la parte de San Marcos de Tarrazú, con elementos asociativos donde la economía social es real. Y claro, es muy sencillo hoy volver a ver atrás y decir sí, y su valoración es tal cual, la socialización de las pérdidas versus la capitalización de los ganadores, ¿verdad? Eso es muy interesante y podríamos más bien hasta ingresar en una reflexión muchísimo más amplia en torno a lo que de economía y a lo que la ciencia económica nos ha hecho pensar que hoy el mundo, y se ha dicho en diferentes espacios, no lo digo por decir, en este mes y medio está bajando a ver la economía plural. La disminución de brechas sociales debe ser uno de los pilares fundamentales en esta nueva creación, en este nuevo inicio de rehabilitación económica. El mundo ya estaba con brechas sociales enormes, donde el 1% de la población podía perfectamente darle a todos los demás el poder tener comida en sus hogares. No está pasando. Costa Rica no es ajeno a esto. En diciembre estadísticas, 80% de una población dentro de procesos de desigualdad y un 20% de riqueza en este país. Y ojo, esto no puede perder tampoco el sentido empresarial de generar riqueza. Se debe generar riqueza, si no, no se distribuye. Esa también es una frase que escuchamos, pero que debemos interiorizar en un contexto de una distribución adecuada y equitativa. Entonces, sí es algo que nosotros desde la Cámara estamos concientizando, estamos hablándolo muchísimo con los socios, que de todas formas hablarlo con los socios ya es algo que ellos lo viven, es su génesis, es su ADN. Tratamos también ahora de integrar, bueno, Carla es un gran apoyo en materia de economía social solidaria, estamos teniendo planes de trabajo conjuntos en materia de organizaciones sociales, creemos en que la organización social asociativa, específicamente en este caso, puede llegar a activar, a rehabilitar, a reconstruir la economía local con una seguridad alimentaria, no solo una seguridad alimentaria de poder generar ofertas, sino también que la demanda pueda acceder a esta y nutricionalmente. Entonces, sí son elementos, Rand, que en efecto respaldo tu reflexión. Y doña Carla, yo creo que además hay problemas estructurales que a menos de que nos afecten directamente, los llevamos ahí normalmente como parte de la vida, ¿verdad? Entonces a usted le dicen hace algunos meses, mira, que tenemos el 6,9% de déficit, 6,7% de déficit fiscal, y usted dice, es un número. O sea, mientras a mí no me afecte en lo importante, realmente no tiene un efecto en mi vida si es de 6,7, 6,8, 8 o 9. Hasta que pasa esto.
¿verdad? Y entonces decimos, suave, ¿por qué no nos dan a todos el salario 3 meses y que todos nos quedemos en la casa? Bueno, porque no tenemos plata para hacer eso, por ejemplo, porque tenemos déficit fiscal. O el 20% de pobreza estructural que vive el país desde hace décadas, resulta que al otro 80% nos tiene, y aquí estoy generalizando por supuesto, nos tiene sin cuidado porque no estamos en ese 20%, ¿verdad? Y la brecha entre educación pública y privada la mencionamos como un problema general, pero no le ponemos gas, no metemos el acelerador porque no nos explotan a cara. Lo que COVID viene a hacer, doña Carla, y usted que pasó en la Asamblea Legislativa, es explotarnos en la cara porque eran importantes esos problemas estructurales que hemos durado tantísimo tiempo en arreglar. Sí, yo creo que evidentemente aquí hay que hacerse un planteamiento, una reflexión y también una planificación para la inmediatez, ¿verdad? Porque hay que dar respuesta en la inmediatez en los diferentes niveles y grupos. Y sin duda aquí hay un tema en esa inmediatez inclusive y a un mediano plazo sobre temas estructurales que no pueden seguir ahí evadiéndose. Algunos que usted señaló y también me interesa traer reflexiones, porque creo que es un buen momento para reflexionar y para replantearse cosas, porque nos pegó en la cara y una de las cosas importantes de esa reflexión fue lo que usted señalaba, lo que Montserrat decía, por qué avanzábamos, ¿verdad?, aceleradamente sin importarnos que el tema de brechas de desigualdad fuera incrementando. ¿Por qué seguimos apegados a un modelo de atención de la pobreza que no nos está dando el resultado y tenemos serias resistencias para poder abordar eso desde hace un buen rato y pudiéramos haber visto efectos diferentes en el abordaje al día de hoy? ¿Por qué tenemos tanta resistencia cultural en las decisiones políticas para poder abordar temas que deberían de tener una disposición mayor en temas de igualdad, empoderamiento económico de las mujeres? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué quienes están en la toma de decisiones deben de tener tanta claridad y tanta objetividad para no caer en posiciones extremas de un lado y de otro o de posiciones antagónicas, ¿verdad? El populismo, cosas que la gente de pronto quiere escuchar pero que realmente no hace bien, o que usted quiera quedar bien a un sector cuando realmente no es lo que compete en esa distribución de la riqueza en algún momento de un conflicto. Son temas a veces poco sexys cuando usted lo plantea en la toma de decisiones o como país, pero que realmente hoy trae una discusión, una reflexión estructural, básicamente. A mí me sigue preocupando que sigamos pensando que la pobreza y en el medio de la pandemia, esto vamos a seguir pensando en subsidios, en un apoyo de regalar, que va a seguir generando precisamente esas brechas de desigualdad social que está golpeando mucho y que no tenemos de pronto ni idea de la magnitud de lo que mucha gente está viviendo, que ya se encontraba en pobreza extrema ante estas situaciones. ¿Cuáles posibilidades de modelos de atención estamos brindando a esas personas, igual de todos los niveles, pero sobre todo las que hoy están pagando las consecuencias, no de tener la riqueza y la posibilidad de oportunidades, como usted decía en su momento, sino las consecuencias de la pobreza, de la limitación, de la enfermedad, de la desigualdad acrecentándose? Estamos pensando realmente en plantear planes a mediano plazo que les vayan a ayudar a incorporarse a la economía en sus condiciones, con sus capacidades, llevándolo a la institucionalidad pública, privada, transversalizándolo y ayudándole a esa gente. Es parte de esa reflexión. En el apoyo de la economía social solidaria, en la organización colaborativa, en cualquiera de sus manifestaciones, hay una fortaleza de permitir trabajar esto y que la gente se empodere desde su contexto, desde sus habilidades, desde su expertise, porque también a veces creemos que la persona experta es la que viene de afuera, la que crea el modelo, la que está en la teoría, la que toma la decisión, y dejamos mucho de lado a que la gente construya solidariamente y colectivamente bajo estos esquemas de economía nueva que incluso la OIT en su plan estratégico 2018-2021 ha señalado también la valoración de nuevas formas de economía colaborativas solidarias bajo estos enfoques, y que como país deberíamos tomar ciertas iniciativas en la integralidad
de Estado y poder avanzar en esas reflexiones, en esos cambios estructurales y en esa voluntad cultural y también política en todos los niveles, que sin duda vamos a tener que dar un paso al frente sin mezquindades, con objetividad y ayudar a quien más lo requiere. Es sencillo decirlo y de pronto es un discurso reiterativo, pero bueno, hay que ir planteando pragmáticamente eso cómo se va a hacer, eso cómo se está evaluando y qué nos va a arrojar en esa evaluación. Sobre todo para esa gente que está en pobreza y que además ya hay una serie de informes que señalan lamentablemente en América Latina un incremento de la pobreza y de las desigualdades, y seguimos sin hacer algunos cambios estructurales para ver cómo salimos de esa situación que ya de por sí la tenemos. Cuando yo era chiquillo había un play frente a la casa de mi abuelita donde mejengueábamos en las tardes. Y yo veía que cuando la bola nos iba de un muro, porque era muy factible, todos los demás brincaban el muro y a mí me costaba muchísimo brincar el muro. O sea, realmente no podía brincar el muro, lo intentaba con mucha fuerza, no podía hacerlo. Y un día, un vecino de mi abuelita, que era la que vivía al frente, tenía un Doberman enorme. Y el Doberman se le suelta, ¿verdad? Y yo, como si nada, brinqué el muro, realmente. Y me di cuenta que había brincado el muro hasta que caí del otro lado. Y dije, llevo como 2 años intentando brincar el muro, me ponen a un perro hacia atrás y yo brinqué el muro como cualquier cosa. Me parece que es una analogía además a lo que ha pasado en Costa Rica durante los últimos 2 meses. Resulta que tenemos años entrabados en hablar de teletrabajo, por ejemplo, por poner un ejemplo en específico, ¿verdad? Y entonces la gran discusión es no se puede. Nos ponen un perro invisible atrás que se llama SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, y resulta que brincamos el muro sin ningún problema y sin ninguna complejidad. Tal vez esto, doña Montserrat, nos permita salirnos un poco del cuadro y empezar a notar que sí podemos hacer las cosas, y que a veces lo que necesitamos es un poquito de ímpetu. Claro. No, y esto es un llamado para todas las organizaciones. Nosotros estamos realmente hoy en la responsabilidad de empezar a reproducir nuevos modelos. Tenemos que buscar tendencias hoy que promuevan producciones, consumos responsables, dinámicas que tengan resultado, a la competitividad. Y bueno, usted pone el ejemplo del teletrabajo, exacto. Hace menos de 6 meses fue que se aprobó, hace tal vez un poco más de 6 meses que se aprobó la ley de teletrabajo, y ninguna organización y ninguna empresa estaba tomando en cuenta poderla llevar a cabo. Hoy estamos llamados a reproducir una serie de modelos diferentes, con eso sí, marcados, y hay segmentos ganadores en esta crisis. Podríamos hablar de un agro que también sale a la luz, la necesidad hoy de empezar a consumir lo nuestro, Randall. Y Costa Rica hoy produce el plato del casado. Claro. Entonces, eso también es una reflexión importante, que tenemos que empezar a innovar en materia tecnológica, tenemos que empezar a innovar en materia tecnológica. Tenemos que empezar a ver ya matrices de energías limpias, por ejemplo, y en las cuales el cooperativismo ha estado siempre latente ahí con las cooperativas de electricidad, por ejemplo, y que han estado también pues formulando y formando diferentes enfoques para poder solventar hoy por hoy, ligadas al cambio climático y al plan de descarbonización, procesos que se ven reflejados dentro de los beneficios que le dan a sus asociados. Otro tema es abrir mayores oportunidades para muchísimas personas más. También hay otros modelos que quedan rezagados, y que esta crisis también, que probablemente a eso sí los mordió el perro. Y eso sí se vieron afectados, no pudieron saltar ese muro. Ahora empezar a pensar en ellos también, y empezar a juntarnos todos, y empezar más bien a traer esta creación de estas nuevas economías y de estas nuevas medidas basadas en el centro, en el quehacer del ser humano, de ese bienestar, de búsqueda de la justicia social, Randall. Es muy importante. Nuestro Estado Social de Derecho nos ha protegido también con esta crisis, que queda tan evidenciado que la política de aquellos pensadores de hace 80 años, 70 años, fue tan visionaria, que así es como tenemos que empezar nosotros a practicar la política. Una política con visión, una política de justicia social, una política inclusiva,
una política que realmente traiga ejes estructurales que permita empezar a disminuir las brechas sociales, empezar a generar indicadores de impacto. Tenemos que empezar a traer los indicadores de impacto. En materia financiera, estamos generando realmente el apoyo financiero que se está necesitando hoy por hoy en las comunidades, en los territorios. La banca privada, la banca estatal, las cooperativas de ahorro y crédito. Hablemos de banca ética. O sea, entran muchos conceptos en este susto y en esta saltada de muro que usted pone como analogía. Sí, yo quisiera repasar la definición de justicia, porque doña Montserrat incluye y dice justicia social. Bueno, ¿qué es justicia? Ojo que justicia no es igualdad, digamos, justicia no es darle a todo mundo por igual. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Y uno podría enfocarlo también a según su esfuerzo. Este país está lleno además de contradicciones, incluso en ámbitos muy chiquititos. Y voy a ponerles otro ejemplo. La semana pasada conversé con la ministra de Comunicación porque yo he sido muy crítico de la forma en que se hacen las exposiciones a la prensa en Casa Presidencial. Entonces le decía, doña Nancy, pero vea, hagamos como hacen en España y por Zoom nos conectamos 100 periodistas a la conferencia de prensa y vamos preguntando. Y entonces doña Nancy me dijo, mira, es que tenemos limitantes tecnológicas. Y yo lo entendí. Y hoy al mediodía nos dicen en la conferencia de prensa que logramos descifrar el genoma completo por primera vez de un virus humano, que es el COP2. Y yo digo, suave, entonces resulta que en una parte, que no lo dudo, no tenemos la tecnología para conectar a 100 personas en una videollamada, y por otra parte tenemos la tecnología para descifrar el genoma completo de un virus que está volviendo loca a la humanidad, ¿verdad? Y entonces lo que me parece, y eso era la reflexión que quería conversar con usted, doña Carla, es que esta falencia de tecnología por un lado versus una tecnología de punta por el otro, lo que hace falta son las cadenas de comunicación entre lo que avanza muy bien y lo que está pegado. Y puse el ejemplo de la tecnología, pero esto lo podemos poner como ejemplo en todos los avances sociales de nuestro país, doña Carla. Sí, yo creo que también es un poco reflexionar sobre el país a lo largo de la historia que tiene, ha generado un esfuerzo tan importante y valioso que no podemos decir que está malísimo, que solo tiene cosas malas, no, todo lo contrario. Hoy lo vemos en el factor salud, por ejemplo, ¿verdad? Y el orgullo que tenemos después de tener mucho tiempo atrás, estar hablando mal de la caja y del servicio de salud y replicar eso, y nos damos cuenta que somos un ejemplo de talento humano, de sostenibilidad en salud, ¿verdad? Que enorgullece y que nos ha ayudado en medio de una crisis. Entonces creo que también hay que poner eso en el balance. Como país tenemos grandes oportunidades, grandes potencialidades, gran historia de hacer las cosas bien en diferentes áreas. Eso no significa que todo sea perfecto, eso no significa que todo esté bien al 100%, es parte, ¿verdad? Eso es parte de cualquier país, evolucionar, pensar, cambiar, innovar. Y hoy, en la realidad que estamos, más que nunca, ¿verdad? Creo que nos hemos dado cuenta de la capacidad que tenemos colectivamente de romper paradigmas mentales y darnos cuenta que todos podíamos usar plataformas digitales, que podíamos pasar a otras áreas, que podíamos manejarnos, pero sí, ¿verdad? Tenemos de pronto antagonías básicas que se nos complican un montón y hacemos cosas excepcionales que van dejando a alguna gente atrás en esas grandes antagonías que tenemos. Lo simple ahí no le vamos dando alguna importancia, como la articulación, y eso simple se convierte en un serio problema que debería tener la importancia del caso. Bueno, hoy estamos hablando de internet, de plataformas, pero por poner otro ejemplo preciso en el marco de esto, bueno, ¿cuánta gente no está teniendo acceso a internet? Bueno, de pronto ya es un porcentaje muy poquito, ¿verdad? Porque realmente también se ha avanzado mucho en eso, pero existe gente que todavía no tiene acceso a internet y esa es una realidad. Que tenemos en la mayoría del país, por ejemplo, de condiciones básicas y alimentarias, la mayoría de gente que tiene electricidad y agua potable, pero que tenemos poblaciones que todavía no hay agua potable, por ejemplo, Isla Caballo todavía, esas son realidades que tenemos ahí. Y así podríamos ir mencionando una serie de cosas, sobre todo cuando lo vamos juntando con esa autonomía económica que requiere cualquier país, cualquier persona, para poder seguir adelante. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que hagamos
tanto esfuerzo en el área económica importante, tantas directrices importantes, pero de pronto haya gente que no tenga hoy una posibilidad de acceso a un crédito, ¿verdad? Y que quiere trabajar y que tendría la posibilidad de salir adelante y mejorar la economía, precisamente por esas condiciones de desigualdad y esa gran división que existe entre realidades que generan mayor desigualdad. Entonces sí, hay que replantearnos eso como país. A veces no articulamos lo suficiente, a veces nos enredamos en la burocracia, a veces en la negatividad, en la negación, cuando realmente creo que como país tenemos potencial humano, tecnológico, capacidad, creatividad, enfoques, credibilidad para poder abordar hoy, por ejemplo, la temática social integralmente con un enfoque diferente y que ese perro, ¿verdad?, nos haga brincar tan alto que podamos vencer esos obstáculos que a veces son de actitud y mentales, ¿verdad? A veces yo creo que es un poco que nos quedamos ahí pudiendo dar saltos realmente cualitativos y cuantitativos que nos ayuden a mejorar un tema de brechas de desigualdad. No tiene sentido avanzar y avanzar cuando estamos dejando mucha gente atrás. Eso no es cultura en Costa Rica y creo que tiene que darnos prioridad en cualquier temática de agenda nacional las poblaciones con estas características y vencer esos obstáculos en tanta fortaleza que tenemos como país. Sí, indudablemente. De hecho, el programa ha sido muy reflexivo hasta ahora y yo voy a permitirme seguir unos minutitos más reflexivos porque a veces en medio del trajín diario lo menos que hacemos es reflexionar, digamos, sobre estas cosas. Un día de estos me preguntó alguien, y disculpen que se lo diga así, pero así me lo preguntó, me dijo, Mae, ¿cómo carajos hicimos en la década de los 40 para lograr todo esto que hoy nos está salvando? Y entonces yo le dije, de la forma en que no lo podríamos hacer hoy. ¿En qué sentido? Uno, cuando vuelve a ver para atrás y uno dice, suave, resulta que en los 40 se genera la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica como tal, por digamos, un brazo de un color político, ¿verdad? Después viene la guerra civil, enfrenta a Costa Rica partida a la mitad e incluso los ganadores de esa guerra civil reconocen, respetan, pero además fortalecen los logros sociales de sus antagonistas políticos, ¿verdad? Y la mezcla de esas dos cosas, digamos, de los logros de inicios de los 40 con los logros posteriores de la Constitución del 49, son los que logran el Estado de Derecho que tenemos hoy, ¿verdad? Fuera de diferencias políticas. O sea, es que realmente en el momento en que Costa Rica estuvo más enfrentado en los últimos 100 años, se logró respetar, y no solo respetar, sino incluso despolitizar los logros sociales para entender que tenían que darle seguimiento. Por ejemplo, si hoy alguien se parara, si la caja no hubiera estado creada en los 40 y alguien se parara y le dijera a la gente, vean, es que vamos a quitarles un pedacito del salario de todos para que todos ayudemos a que a todos nos atiendan en la caja, entonces nadie va a decir, no, a mí que no me rebajen nada, si yo me enfermo yo voy y pago, y listo, y entonces dejamos desprotegidos a un sector de la población. Y llegué a la conclusión, escuchando un comentario que hace un ratito hizo doña Montserrat respecto al Estado de Derecho, justamente, que hemos ido construyendo. Esa claridad mental, política, proyectada en el tiempo que tuvimos en esa década, es muy complicada de verla en este instante. Tal vez el COVID nos ayude a aclararnos un poco la mente, doña Montserrat. Claro, hay un tema importante y lo decía antes, el tema de visión. Había otra forma de hacer política. Nosotros somos un país pura vida, somos personas de bien hacer, vivimos privilegios que hoy por hoy estamos gozando mientras vemos el mundo viendo cómo solventa y soluciona y países muy fuertes con problemáticas enormes para poder llegar y solventar la crisis, que también me decía un día un amigo, mira, es que somos muy pequeños. No, estamos a escala, que es diferente. Pero tenemos un aparato, un Estado social de derecho realmente fortalecido. No podemos olvidar que dentro de todas estas cadenas que nosotros hemos ido generando de valor a través del tiempo, hemos dado por sentado nuestros derechos. Y eso es lo que esta crisis no nos debe dejar o no nos debe pensar. Aquí no hay nada sentado. Hace escasos 8 meses estaba hablando de venderla, de vender ciertas instituciones.
No hay un elemento real de interés de transformación. Usted decía que ¿qué nos diferencia? Nos diferencia que habían pensadores con voluntades y con voluntades reales de poder pensar en el ciudadano y la ciudadana costarricense, creando estas producciones socialmente responsables y sostenibles que hoy tenemos dentro de esta institucionalidad fuerte que está sosteniendo y llevando esta pandemia. Debemos empezar a abrir mayores oportunidades, debemos empezar a generar espacios. Randall, si en efecto esto ha sido muy de reflexión, me parece importante, y el gobierno, el Estado debe empezar a generar espacios de reflexión ciudadana. Hoy el control político de nosotros y nosotras como responsables y como ciudadanos debe estar velando por crear que estas cadenas de valor realmente ingresen a valores y principios como se hizo hace 70, 80 años en la conformación de nuestra Segunda República. Vale volver a ver atrás y aprender de la historia para no volver a repetir errores y para poder también entender qué fue la diferencia. Y es un tema de voluntades. Yo creo que impulsar políticas públicas hoy, estrategias que impacten de manera inclusiva a la población es fundamental. Y vuelvo a retomar el término de justicia social. Debemos empezar a poner al hombre, a la mujer, a los niños, a los jóvenes en el centro de nuestro quehacer. No podemos seguir permitiendo el establecer políticas públicas que no beneficien a todos y a todas. La manera de generar índices, de liderazgos, de fomentar estas y fortalecer también nuestros discursos en concordancia con nuestras acciones, que ese es otro tema, es una responsabilidad política, y no solo de aquellos que están hoy sentados en curules o no solo aquellos que están en ministerios, es también una responsabilidad cívica. Hoy la COVID-19 nos llama a ser patriotas, nos llama a ser solidarios, y el pensar, sale el impuesto solidario para salarios, brincan, usted lo dijo muy claramente, hay que preocuparse cuando uno piensa si nosotros volveríamos a construir. Tenemos 70 años de no participar después de la Constitución y después de este Estado Social de Derecho constituido e institucionalizado, de generar diferencias. Por eso es que las organizaciones sociales generan diferencias en sus territorios, y ahora voy a hablar un poco también de esto y entrar un poquito también en tema de economía social. Las cooperativas hoy colaboran directamente con los gobiernos locales para generar gobernanzas y gobiernos corporativos también. Usted ve la intencionalidad de la práctica política y de gobernanza democrática de estas organizaciones impregnadas en sus territorios. Entonces creo que tenemos mucho que aprender, hay un sentido patriótico que no debemos perder y que hoy tiene que despertar, y el volver a ver atrás nos enseñaría muchísimo a no cometer errores. Doña Carla, no sé si quisiera hacer una reflexión en torno a esto que mencioné yo y que me ayudó muchísimo, por supuesto, complementando lo de doña Montserrat. Doña Carla, ¿ahí me escucha? Ahí lo escucho. Ok, perdón, le preguntaba si quería agregar algo a lo que yo señalé respecto a los avances sociales y nacionales en general en la década de los 40 y cómo podríamos hoy recuperar esa visión clara que teníamos hace 80 años. Bueno, eso es muy, muy, muy importante porque es un tema elemental para poder avanzar. Hoy escuchaba a la expresidenta Chinchilla en CNN y hablaba de, por ejemplo, el análisis se estaba haciendo de que las mujeres que estaban liderando en unos países del mundo pues han tenido excelentes resultados en el análisis de liderazgos de género. Y hablaba de 3 cosas importantes que me parece que tienen que estar ahí: transparencia, rigor y empatía, ¿verdad? Creo que eran 3 conceptos fuertes que se ponen sobre el tema y que sobrepasan, ¿verdad? Cuando usted lidera, cuando usted está al frente, cuando usted trabaja, cuando usted está convencido, con esos 3 elementos y además información, bien informado, bien orientado en esa dirección,
creo que los resultados se dirigen de una forma adecuada, mejor, en mejores condiciones de igualdad, con mayor objetividad. Y eso pasa por revisar fenómenos de análisis para el país en las que a veces tendemos como mucho a ir agarrando mecanismos de hermanos vecinos, ¿verdad? Como Nicaragua, podemos ver regímenes, las formas en que han venido, claro, es otra forma de gobernar, es otra cosa, pero los han llevado a una forma de confrontación tan extrema, ¿verdad? Podemos hablar de Venezuela, podemos hablar hoy, yo tengo mis diferencias con la forma en que se está haciendo a través del liderazgo del presidente en Salvador, por ejemplo, y creo que todo eso, etcétera, hay miles de ejemplos, ¿verdad? Ante la falta de credibilidad en la clase de pronto política versus los resultados, el descontento económico mundial, se ha venido no creer en nadie y una falta de confianza que a través de la historia fue otra cosa. Y entonces, desesperadamente, en los momentos de campaña electoral o de ejercicio del poder, se cree que seguir desvirtuando al que está al frente, seguir bajando el piso porque lo hizo X, Y o Z, del mismo o de otro que está al frente y hay que desvirtuarlo, independientemente de que con esa decisión hayan consecuencias que no me van a tocar a mí en el momento que esté gobernando, han sido factores mezquinos y irresponsables y de un fenómeno mundial ante muchas variables que hoy, en esa importante reflexión que estamos haciendo hoy en este programa, pues nos han llevado a apuros en el mundo y en el país, ¿verdad? Y eso es muy grave cuando hay falta de la ciudadanía en los procesos democráticos y de partidos políticos. Entonces creo que hay que hacer también ese ejercicio de reflexión sincera al seno de todos los partidos. O sea, aquí el problema, como en aquel momento que nos antecedió y que usted plantea, no es su ideología, no es su color de partido político, sino es por qué fin usted está metido ahí, cuál es la agenda, el compromiso, su conocimiento y su liderazgo para enfrentar eso para un país. Eso se ha perdido muchísimo. Y aquí es una responsabilidad también directa de los partidos políticos en el ejercicio del poder, que habrá que replantear cosas importantes que parecen no tan necesarias, pero que realmente son estructurales. Y en medio de esta reflexión, Randall, creo que hay que tener reflexión, hay que identificar problemas, hay que revisarse mucho personalmente, partidariamente, como sociedad civil, como personas, para poder actuar. Pero la actuación y las acciones en medio de la reflexión, del análisis, de la identificación, tiene que darse inmediato. Y esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Cuando hemos trabajado en grupos asociativos, ¿verdad? O en economía social solidaria, que permite que mucha gente hoy pueda estar haciendo, pueda estar generando, pueda estar realizando. Y esa es la gran ventaja también que es importante plantear. O sea, aquí no es un tema de que hablamos, de que qué cosas se podrían hacer, es que ya se están haciendo cosas, porque el modelo económico y de abordaje socioeconómico es un modelo sencillo, eficiente y pragmático para poder hacer. Y eso es muy importante, porque también a veces como país, dependiendo de las áreas, nos quedamos solo en el diagnóstico, solo en la teoría, solo en el análisis, lo cual es muy importante, pero tiene que ir acompañado de mucha acción, de muchos resultados, de mucha transparencia, de buena comunicación y sobre todo de una muy buena disposición como la que están teniendo muchos líderes a través del mundo, que tiene que ver sobre todo con esa empatía para poder liderar para todas y para todos. Y yo vuelvo a agregar, considerando en esa estructuralidad y en ese avance que como país nos da hoy sostenibilidad para quienes más lo requieren, porque eso fue parte del éxito en aquel momento. Se pensaba en ayudar y en darle condiciones y mejorar a quien más lo requería. De pronto esas cosas no interesan tanto hoy o la hemos dejado de lado en medio de todos esos distractores que tanto daño le han hecho a América Latina, alrededor de nuestros países cercanos y en el mundo. Y que también la pandemia hoy sea un tema de reflexión de que qué duro es seguir reforzando estas cosas y que está en nuestras manos cambiarlo o no sé si cambiarlo, no permitirle entrada y asumir con responsabilidad, formalidad y alto nivel
la toma de decisiones para este país que realmente pues hoy nos demuestra que gracias a las decisiones anteriores de muchos líderes visionarios, serios, formales, que tuvieron esta capacidad, hoy nos dieron estas posibilidades, que tenemos hoy la responsabilidad de un paso al frente en cualquier espacio que estemos para seguir en esa dirección. Indudablemente, de hecho, ahora que tocó el tema de la situación de los partidos políticos, a mí me parece que el declive que están viviendo los partidos políticos en el mundo, pero particularmente en Costa Rica, es realmente muy lamentable, porque los partidos políticos son el único vehículo con el que usted accede al poder en Costa Rica, ¿verdad? Entonces usted no puede ser diputado si no tiene un partido, no puede ser presidente si no tiene un partido. Y es un requisito que está incluido, digamos, en la Constitución política sin estar necesariamente señalado de una manera taxativa. Y es muy preocupante porque incluso en las reformas sociales de los 40 o incluso en la Constitución del 49 se hizo con un grupo que se llamaba el Centro de Estudios Nacional, el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales. Hoy nadie estudia, digo, estoy generalizando otra vez, pero nadie estudia, nadie se detiene, digamos, a hacer, incluso lo que hemos hecho esta tarde, de reflexionar un poco. Mira, el sistema ha servido o no ha servido. Nos olvidamos, le bajamos la importancia en algún momento a algunas cosas, nos fuimos tremendamente individualistas en el pasado, pero entonces permítanme pasar de un enfoque completamente reflexivo a un enfoque completamente pragmático. Doña Montserrat, ¿cómo va a operar el grupo? ¿Qué van a hacer en la práctica? ¿Cómo van a hacer? Bueno, en este caso Carla lo dijo al inicio, nosotras en estos momentos nos sentimos sumamente orgullosos de pertenecer a este variado, diverso e inclusivo grupo de mujeres. Hoy salió también de que pues vamos a estar teniendo reuniones semanales y creo que eso es algo que en su momento nuestra señora vicepresidenta Epsi Campbell pues saldrá y contemplará cómo estaremos trabajando a futuro. Esto, y Carla lo dijo claramente, esto no fue una ocurrencia, esto ya se venía trabajando con antelación. Nosotros desde la Cámara y junto con Carla ya veníamos trabajando el tema de empoderamiento femenino. De hecho, una semana antes de la toma de las medidas y de cierre y demás, habíamos llevado a cabo el primer foro nacional de mujeres de la economía social solidaria, donde tuvimos participando 130 mujeres en el Radisson. A la semana ya fue cuando se dieron pues las medidas de cierre y demás, y de quédate en tu casa, y de ahí ya nosotras ya estábamos en conversaciones de poder consolidar este grupo. Esto no fue una ocurrencia tal cual, pero yo creo que sí, en este caso la señora vicepresidenta es la que va a dar las pautas de cómo estaríamos nosotros como el Consejo de Mujeres apoyando y trabajando en esta línea. Pero me pueden contar, doña Carla, cómo, porque doña Montserrat dice, ya veníamos trabajando en algo, pero me pueden contar cómo se da el contacto, es decir, si es que ya venían trabajando y entonces Presidencia se da cuenta y la vicepresidenta dice, vengan para acá y trabajemos juntos, o cómo surge ese contacto, doña Carla. Bueno, en realidad lo de Montserrat y lo mío es muy curioso porque nosotros veníamos trabajando antes, pero Montserrat no se refiere a que viniéramos trabajando el grupo de formación del Consejo, sino que estábamos trabajando antes por afinidad de agenda, ¿verdad? Agenda profesional y agenda propia de mis agendas sociales como tal. Y entonces, pues habíamos coincidido en un trabajo de algunos meses atrás que me parece, además, meto un paréntesis, me parece que sería interesantísimo que Montserrat pudiera contar cosas puntuales, valiosas, que deberían ser consideradas en el país hoy, porque tiene varios grupos organizados que han sido claramente reflejados, que están en una condición bien complicada y que hay acciones muy concretas, muy innovadoras, muy interesantes. Entonces hicimos un foro de mujeres, taxistas, hay mujeres del sector de servicios domésticos, en fin, ¿verdad? Había afrodescendientes. Entonces estamos trabajando esa área. A nosotros nos hacen un llamado, a mí en lo particular, y coincidimos que también Montserrat pues estaba en el tema, pero no fue que veníamos trabajando el grupo. O sea, los parámetros de designación que se dieron y los perfiles de las mujeres que se dieron
fueron, digamos, determinados por la Vicepresidencia de la República, con la ministra de la Condición de la Mujer. Ellas fueron las que establecieron, hicieron un llamado a varias mujeres que nos enteramos, aunque estábamos, Montserrat y yo, hablando desde hace mucho rato en varias cosas, no estábamos hablando de ese tema, estábamos hablando de meramente el trabajo, en el caso de ella y mío, muy enfocado a mujeres costeras, ¿verdad? Que estamos tratando de implementar algunas cosas integrales con mujeres de la pesca, y pues llegamos acá. Y ahí nos encontramos y pues genial, ¿verdad? Porque además coincidimos con el enfoque y con algunos proyectos que ya venimos trabajando. Pues evidentemente a mí me parece que la idea es poder incidir en las 3 áreas que fueron presentadas por la señora vicepresidenta, que tiene que ver lo social, la gobernanza democrática con factores estructurales, y por supuesto que mucho énfasis al tema de economía. La forma, el cómo es algo que estamos elaborando, aunque hay acciones, y pues yo no me voy a adelantar, digamos, a contar aquí el detalle de las cosas porque están en construcción todavía, pero tampoco es nada que no se deba suponer. Es un grupo de trabajo que lo que pretende es incidir en estas 3 áreas importantes, sobre todo con aquellas personas que más lo requieren y que les permita salir adelante en la crisis y post-COVID con acciones realistas de incidencia y que las puedan transversalizar en la toma de decisiones de hombres y de mujeres y con mucho enfoque de género, ¿verdad? Por eso es ampliamente un grupo que me parece estupendo, con variedad ideológica, interdisciplinaria y de posiciones que nos va a permitir pues trabajar y pues el deseo explícito en lo particular y en lo personal es que podamos incidir con acciones muy precisas inmediatamente y posteriormente y pues seguir contribuyendo de manera voluntaria en este y en los otros espacios que sean necesarios, porque el país requiere absolutamente de todos y de todas, que era lo que estábamos hablando, es parte de la conciencia de lo que hay que hacer, pero sería súper interesante que Montserrat Randall, hablando ya saliendo de la reflexión, que pues súper rica la conversación, pudiera contar algunas cosas súper buenas que está haciendo la Cámara de Economía Social Solidaria con estos grupos, proyectos súper interesantes que de pronto tendrían que visibilizarse más, esfuerzos en Asamblea Legislativa para algunos procesos de legislación que van a permitir ayudar a mucha gente. Y ahí pues creo que podríamos encontrar algunas acciones muy precisas que tenemos algunos meses y no se hace mucho rato más de estar trabajando incluso con el sector cooperativo. Sí, con mucho gusto. De hecho, ya le voy a dar la palabra a doña Montserrat. Pero doña Carla, yo no las comprometería jamás, sería muy respetuoso si las llevo contra la pared a que me adelanten algo de lo que están trabajando realmente. Por lo menos aquí, en otros momentos no me importa llevar a la gente contra la pared, pero en este tema sí me parecería muy respetuoso. Pero a lo que quería averiguar, doña Carla, es la dinámica de trabajo, en el sentido como que, digamos, voy a poner un ejemplo, que me puedan decir, bueno, sí, nos vamos a reunir la otra semana, cada una de nosotras va a hacer una propuesta sobre lo que a nosotros nos parecen los grupos vulnerables, y con base en esa propuesta nos volvemos a reunir y intercambiamos, aportamos lo que nos parecen soluciones, a esa dinámica, sin entrar en las soluciones, doña Carla, es a lo que me refiero, si me puede adelantar. No, con todo gusto. Creo que además en el comunicado se contó parte de la metodología. Nosotros nos reunimos como grupo al menos una vez a la semana, fijo una vez a la semana de manera virtual, ¿verdad? Y tenemos sesiones de trabajo constantes, ¿verdad? Casi todos los días. Tenemos áreas de trabajo, ¿verdad? Por temáticas. Y ahí a veces hacemos trabajos en subgrupos de acuerdo a esas variables. Generamos propuestas individuales, grupales, y se llevan al trabajo colectivo, se va formando un plan de trabajo, una propuesta en la inmediatez y al mediano plazo, pero además estamos tratando de cuidar un factor en medio de todo esto, que es lograr tener también mucha participación de otras mujeres en las diferentes áreas sobre lo que se está generando. Pero no sé si te respondo, pero esa es como la metodología que estamos empleando. Pero pasamos en esto prácticamente todos los días. Sí, no. Todos los días hablando, proponiendo, elaborando, recogiendo, y grupalmente una vez a la semana. Eso fue, creo que inclusive dicho en el comunicado que la señora vicepresidenta y doña Patricia también dieron el día que anunciaron.
Por supuesto, eso pero es lo que estamos haciendo y es la metodología de trabajo. Sí, señor. Por supuesto, pero es que suena más bonito cuando lo cuentan así. Por eso se lo planteaba. Y Con mucho gusto. Lo único que lamento de haber reflexionado virtualmente es que no pudimos tomarnos el café juntos. Claro. Pero doña Montserrat, por favor, si nos cuenta los esfuerzos desde la Cámara, por favor. Bueno, nosotros traemos una agenda ya construida desde hace varios años. La Cámara tiene 5 años de haberse fundado. Yo tengo 3 años de estar en ella y hemos venido con un plan estratégico de poder primero identificar acciones directas de la economía social para poder evidenciar. Ahora usted tocaba el Centro de Estudios de Problemas Sociales. Usted sabe que de ese centro de estudios donde estaba don Rodrigo Facio es de donde nace el cooperativismo, donde nace la idea de salir al campo y se van a Cope Victoria a fundar Cope Victoria. Entonces, y después este centro de estudios se transforma en lo que hoy es el Infocop. Entonces, hay toda una herencia social importante. Nosotros como Cámara, ¿qué tratamos? De dinamizar, de pensar en dinamizar la inversión, en incrementar la productividad, el de tomar aquella senda de crecimiento sostenido y sustentable a lo largo, y también es parte de nuestros retos. Nosotros pretenderíamos también el generar esfuerzos para proteger los avances sociales logrados en años recientes. Estos trabajos, y ahora usted le preguntaba a Carla, que bueno, ¿y cuál es nuestra posición? Traemos nuestras agendas, nosotras traemos nuestras agendas. Sería mal obviar que somos mujeres fuertes, que somos mujeres que hemos tomado un conocimiento no solo desde la cogestión con los territorios, y que coincidimos realmente en una participación activa y que velamos por sectores vulnerables de la sociedad. Tenemos diferentes grupos. Antes de la COVID estábamos articulando un proyecto valiosísimo con una cooperativa de mujeres trabajadoras domésticas. Y bueno, todavía hoy por hoy estamos ya impulsando esta cooperativa, buscándole un modelo de negocio que realmente pueda salir a flote con todo el tema de la crisis. También tenemos grupos de mujeres artesanas. Las mujeres artesanas han sido invisibilizadas y de ahí estamos también viendo cómo generamos todos estos encadenamientos productivos, más bien con este modelo de negocio que luego ahí se lo vamos a contar a Randall, porque yo esperaría que este modelo de negocio pueda ingresar a este Consejo de Mujeres, porque incide perfectamente con nuestra visión y objetivos de no solo generar o apoyar en temas de ejes transversales de política pública, por lo menos desde mi parte, sino poder también llevar la agenda que llevo desde Canaes con temas también al planteamiento de lo que le hemos hecho al señor presidente en cuanto a solicitudes puntuales de la economía social solidaria para empezar a apoyar a los diferentes sectores por la COVID-19. Que también eso sería otro tema que nosotros plantearíamos. Y con Carla, en efecto, la mujer costera es parte de los elementos primordiales y dentro de las beneficiarias que nosotras queremos, pues tanto Carla dentro de su agenda como la Cámara dentro de su agenda queremos impulsar y queremos también empezar a posicionar. Sabemos que hay muchísimas mujeres en las costas. Hoy por hoy en la costa en el Pacífico tenemos 480 mujeres identificadas, visibilizadas, que ingresan en una cadena de prepesca, pesca y pospesca. Muy, muy interesante, con técnicas y con conocimientos muy empíricos, muy adquiridos y que solo ellas pueden trabajar. Entonces, estos son proyectos que van paralelo también a encadenamientos comerciales, de cadenas de valor importantes. Nosotros esperamos y nosotras esperamos que todos estos conceptos dentro de la industrialización, la producción y la comercialización siempre tenga la transversalidad mujer, que es fundamental, y que sin duda genera un efecto cascada, porque los hogares se benefician, los niños se benefician. Son las 3:10. Aquí nos estaban, bueno, tenemos un montón de mensajes a través del Facebook Live, y es curioso porque algunos de los comentarios es una queja que sea un consejo solo mujeres, y a mí realmente, eso me recuerda porque son un grupo vulnerable.
inmediatamente, pero me parece que con la reflexión que hicimos, más con las experiencias que nos acaba de contar doña Montserrat, vemos la riqueza, digamos, de lo que se puede hacer en este instante. Ojo que la política tradicional, cuando usted conjunta gente en un grupo para trabajar de algo, decir, sí, yo traigo mi propia agenda es casi criticable, ¿verdad? Desde la política tradicional. Doña Montserrat lo dice con toda la tranquilidad del mundo, y por supuesto que llevamos nuestra propia agenda. ¿Para qué vamos a estar ahí si no podemos movilizar, digamos, los objetivos vinculados justamente con la forma de ver el mundo y las soluciones que nosotros estamos planteando? ¿Cuán difícil será, doña Montserrat, en medio de un grupo, inclusive indudablemente, pero disímil ideológicamente, mover, digamos, los objetivos hacia cada una de las agendas que están en este grupo? Hay un tema importante, Randall. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de metodología, y la metodología incluye los alcances y los indicadores de impacto. Cuando nosotros podemos llegar y visibilizar esos indicadores de impacto y esos alcances con una disminución de brecha social y con una generación de empleo real, de manera de generación también de riqueza distributiva, muy pocas veces, y empresarial, que es importante porque la capacidad empresarial no puede perderse en estos procesos, y eso es algo con lo que nosotros en la Cámara generamos acompañamiento y procuramos que las organizaciones sociales entiendan la necesidad de sus gobernanzas, el generar innovación, tecnología, ingreso de matrices diferentes, de hacer cambios innovadores que realmente reflejen en sus bases asociativas procesos nuevos. Por sí solos ustedes verán que la agenda toma sentido. Yo hablo de agenda por defecto, de cada una de nosotras tiene su expertise, tiene su conocimiento, tiene su realidad, y sería mal también no llegar y posicionar ese conocimiento. Por eso yo creo que de la diversidad crecemos, y nosotros dentro de estos procesos diversos que construimos cada una, y tal vez Carla y yo somos muy enfocadas en el ámbito social, y nos apasiona el ámbito social, porque las charlas de Carla y la mía siempre son en torno a lo social para la construcción económica. Eso más bien podría generar un gran espacio de valor dentro de este Consejo. Doña Carla, usted estuvo en una asamblea legislativa complejísima, donde había, digamos, el peso ideológico era particularmente fuerte, y aún así lograron consensos importantes. La misma pregunta, ¿cómo afinar y poner de acuerdo, digamos, a mujeres con pensamientos tan disímiles en términos ideológicos como lo plantea este grupo? Sí, la experiencia, Randall, creo que me indica y me da tranquilidad en decir que entre más diferencias existen y se plantea un tema, puede ser una oportunidad. Y yo creo que en este caso se convierte precisamente en una oportunidad, porque la contraposición de ideas, de pensamientos, de defender temas en contra o a favor, es parte de la vida de por sí. Entonces, cuando usted pone un tema en donde mucha gente no tiene necesariamente su posición, hace que de pronto puedas convencer o transversalizar el tema de acuerdo a los enfoques y lo haces más fuerte. Le generan más escenarios, le puede generar más debates, pero creo que entre la variedad que existe hay puntos de encuentro fuertes, ¿verdad? Como todo. Y mencionabas en algún momento el paso por la Asamblea Legislativa, en donde también logramos acuerdos, a pesar de que habían cosas que uno decía, bueno, yo no sé cómo se logró el acuerdo, porque hay puntos de encuentro que sobrepasan cualquier tema de diferencia superficial. Y creo que aquí, y hoy como país, y hoy como humanidad, creo que nos está uniendo el deseo de salir adelante. Nos está uniendo el deseo de que este país logre salir de esto sin el mayor impacto negativo posible, logre incluir a toda la población vulnerable en posibilidades reales para que no se queden atrás, que debemos de seguir hablando del tema de perspectiva de género, y no por un tema de majadería o por de ocurrencia, sino porque la estadística lamentablemente sigue poniéndolo ahí, ¿verdad? Yo espero que llegue un momento en que ya este tema sea tan natural
que gracias al esfuerzo que se hace en el presente y que luego se va a hacer, el tema sea natural, que ya no tengamos que estar en estas odiosas desigualdades y esfuerzos, pero que todavía hay que hacerlos porque es así, no porque se ha inventado, porque hoy factores como el cuidado sin remuneración golpea doblemente en la cara a muchas mujeres en el marco de una pandemia, porque el tema de la violencia de género y intrafamiliar a niñas y a mujeres las tiene hoy asfixiadas, inclusive sin posibilidad de denuncia, porque el tema económico golpea mucho más a las mujeres que las estadísticas han señalado, por ejemplo, en trabajos de informalidad, ganándose el salario para comer día a día. Y a ese contenido le metemos que son mujeres en pobreza extrema sin redes de apoyo, ¿verdad? Eso es así. Yo desearía que no fuera así, ¿verdad? Y se lo dice una mujer que tiene mucho rato de estar casada y es madre de 2 hijos hombres. O sea, el tema de igualdad y de perspectiva de género en este país para una mejor sociedad, para mejorar la economía, para seguir avanzando, tiene que seguirse hablando con toda fuerza en todos los escenarios y sin temor a la crítica y sin temor a que piensen diferente a usted y sin temor de que la vayan, ya están en eso, sin temor, con convicción, con estadística y con un fin, que esta cosa sea igual para todos. El tema de diversidad de pensamientos ideológicos es parte de esto y creo que el que nos sentemos sobre la mesa gente con antagonismos significativos es un buen paso para ejemplificar, ¿verdad? Que más allá de cualquier mezquindad o diferencia, hay cosas que sobreponen y que hay que llegar a acuerdos, impulsar entre grupos, apoyar entre ideologías, entre sectores, entre niveles y empezar a cambiar esta cosa que realmente requiere eso. Entonces yo, Randa, lo veo realmente como una oportunidad vivida con plena satisfacción en otros temas y en otros momentos y creo que en este espacio hay más posibilidades de salir adelante a pesar de las diferencias de pensamiento, que además creo que son sanas, ¿verdad? Es muy complicado estar en un lugar donde la gente no está pensando igual porque tampoco tiene sentido precisamente para cambiar lo que no está bien. Si todos pensáramos igual, creo que no habría ningún problema. La idea es que pensemos diferente, que empecemos a coincidir para avanzar de la mejor manera. Sí, además el mundo sería muy aburrido. Otra cosa que tenemos Exactamente. Otra cosa que tenemos que sostener es matices y no he hecho ninguna pausa comercial, así es que permítanme ir a la pausa comercial. Yo le recuerdo a doña Carla que ya estuvo aquí y le cuento a doña Montserrat, que no había estado en matices, que yo siempre le pido a las invitadas que cierren a los invitados y invitadas que cierren con una canción. Así es que cuando volvamos de la pausa, por favor pónganse de acuerdo en la canción que van a escoger. Ustedes pueden seguir hablando en la plataforma mientras vamos a corte comercial y yo les aviso cuando volvemos. Listo. Gracias, son las 3:19, ya regresamos. Matices. Tres de la tarde con 25 minutos, gracias por estar con nosotros. Le iba a pedir a cada una en 30 segundos, discúlpenme, que hagamos un cierre y si me lo permiten, con un llamado a la esperanza en situaciones tan complicadas. Y a ser positivo respecto a lo que viene. Doña Carla, si me permite 30 segundos. Sí, yo creo que es un momento para reflexionar, para dar lo mejor de cada quien en el espacio que esté. Es un buen momento para construir, es un buen momento para cambiar y para dar lo mejor de cada quien. Para aplicar principios de amor, de solidaridad y de mucha empatía. Esto vamos a salir adelante, vamos a salir mejor y es una responsabilidad absolutamente de todas y de todos. No se vale obstaculizar y no se vale que por una diferencia de pensamiento comencemos a tratarnos mal o tratarnos feos. Que sea un momento para unirnos y para construir país y ayudar con mucha fuerza a toda aquella persona que lo requiera, sin ningún interés, sin mirar nada a cambio y pensando que este país vale la pena y que por eso hay que en este momento dar lo mejor de cada quien. Gracias por el espacio, Randall. Gracias, es un gusto volverla a ver, doña Carla. Igualmente, Randall, siempre es un placer. Saludos a Febe. Se la saludaré con mucho gusto, mañana cuando la vea. Gracias. Gracias. Doña Montserrat, muchas gracias, de verdad, y por favor su mensaje final. Claro, con todo gusto.
Costa Rica estamos en un llamado a la responsabilidad, a la solidaridad, a la justicia social, a la inclusión. Es el momento justo también de volver a ver a economías plurales, a empezar a dar esas manos solidarias, esas manos que pueden apoyar, esas manos que también nos van a ayudar a saltar este gran muro que estamos pasando. Ya veníamos con una crisis económica, hoy nos atañe no solo una económica, sino una de salud y una social. Empecemos a valorarnos, empecemos a generar buenas prácticas, consumamos lo nuestro, volvamos la mirada al campo, volvamos la mirada a la vulnerabilidad de las personas que más nos necesitan. Saquemos lo mejor de nosotros, no perdamos la esperanza y sin duda Costa Rica esta no es una de las primeras crisis que pasa, bueno, en materia de salud sí, pero podemos crecer de esto, solo juntos y juntas. A las mujeres, ténganlo por seguro que nosotras, la sensibilidad que impregnamos dentro de cualquier espacio donde estamos, hacemos la diferencia. Generemos liderazgos femeninos y hagamos que el mundo se parezca a nosotras. Muchas gracias, Randall. Gracias, ha sido un placer haberla conocido, doña Montserrat. Igualmente, don Randall, igualmente. ¿Me pueden decir cuál canción escogieron? Doña Carla. Aquel corazón de Rosana. Aquí el corazón. Aquel corazón. Aquel corazón. De Rosana. Gracias, porque es la primera vez que va a sonar Rosana en Matices. Buenísima. En 6 años, y es una de mis cantantes favoritas, así es que... Igual de las mías. Muchas gracias. Don Heiner, usted tiene lista la canción. Gracias por estar conmigo hoy a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana 5:30 la primera emisión y tenemos una transmisión ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 mañana con la elección del directorio legislativo. Rosana, despide Matices. Hasta luego y feliz tarde. Soy quien te quiere, quien más te ha querido, quien dio 80 vueltas al mundo contigo. Yo soy tu otra parte.